aquí. Van a pasar los niños. Pasen por favor todos los niños. Ya están ahí, Valentín, esperándolos. Hermanos, vamos a comenzar en este domingo vamos a comenzar una serie para hablar de las parábolas de Jesús. Vamos a estar hablando de varias de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no está familiarizado con lo que es una parábola, las parábolas son las historias que Jesús utilizó para darle enseñanza a sus discípulos. Eso es una parábola, ¿verdad? Una historia que Jesús contó para darle enseñanzas espirituales a sus discípulos. Y vamos a estar contemplando, vamos a estar reflexionando en varias de ellas. Vamos juntos, hermanos. Le pido que abra su Biblia en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 30. Y mientras leemos la historia, usted puede ver la imagen que está por ahí proyectada. Y vamos a ir leyendo. Quizá esta imagen va a tener mucho más sentido cuando vayamos leyendo juntos la historia. Lucas capítulo 10, versículos del 30 en adelante. Dice, la palabra de Dios dice: Jesús le respondió: cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de asaltantes, los cuales, después de despojarlo y darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando vio, pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo, también un levita, cuando llegó al lugar y vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose, le dio sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y lo llevó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo: cuídelo y todo lo demás cuando yo regrese se lo pagaré. Estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El intérprete de la ley respondió: el que tuvo misericordia de él. Ve y haz tú lo mismo, le dijo Jesús. Bien, hermanos, vamos a reflexionar en esta parábola, hermanos. Jesús cuenta la historia, y déjenme se la parafraseo, se la digo con mis palabras rápidamente. Esta es la historia, hermanos. Jesús cuenta esta historia, ¿verdad? Usualmente estas historias que Jesús cuenta no son historias reales, son historias que podrían pasar en su vida, en la vida cotidiana de Jesús, y que son muy familiares para la gente que está escuchando estas historias. Jesús cuenta la historia de un hombre que va por ahí en un camino, viajando, se viajaba a pie, obviamente, y en el camino lo asaltan, lo golpean y lo dejan muerto. Y hay 3 tipos de personas que pasan por el camino, y Jesús va a resaltar y lo ayuda. Primero pasa un levita, después pasa un sacerdote y al final pasa un samaritano. Si usted no está seguro quién es, por qué Jesús escoge a estos 3, un levita, un samaritano y un sacerdote, y qué función tiene cada uno, yo se lo voy a explicar muy brevemente el día de hoy. Pero el levita y el sacerdote son religiosos, son líderes religiosos, y se esperaba de ellos que tuvieran misericordia del hombre que está golpeado en el piso. El samaritano, de quien menos se hubiera esperado que ayudara, fue el que lo ayudó. Dice, tuvo misericordia de él, le vendó sus heridas, lo llevó a un lugar, a un hotel, digámoslo así, y le dijo: atiéndalo, y cualquier deuda, cualquier cosa que se gasten atendiéndolo, yo lo voy a pagar. Esa es la historia que Jesús cuenta y la historia que vamos a reflexionar. ¿Qué podemos aprender de esta historia en esta mañana? Bueno, para poder aprender de esta historia necesitamos primero entender bien la historia. Lo primero, hermanos, que tenemos que entender es por qué Jesús cuenta esta historia.
¿Por qué Jesús cuenta esta historia? Y lo primero que nos encontramos aquí, hermanos, es que hay una persona que está tentando a Jesús, está probándolo con preguntas difíciles, con preguntas capciosas, con preguntas con piquete, con doble propósito, ¿verdad? De hacerlo caer. ¿Alguna vez le han hecho ustedes una pregunta así, como para ver qué tanto sabe, como para hacerlo caer, como para tentarlo? No sé si alguna vez le han este tipo de preguntas, pero usualmente cuando las personas preguntan o hacen este tipo de preguntas, la gente no busca aprender, ¿verdad que no? La gente lo que quiere es ver si usted cae o ver cuánto sabe usted, a ver si sabe o no sabe, ¿verdad? Este es el caso en la vida de Jesús. Esta persona que se le acerca, cierto día, un experto de la ley religiosa, fíjese, es un experto de la ley, hermanos. No quiere decir que un experto de la ley no tenga nada que aprender, pero este hombre vino a Jesús, a quien él consideraba menos que él. Él veía a Jesús con desprecio, viene y le pregunta, no porque quiera aprender de Jesús, sino que quiere hacerlo quedar mal. Dice aquí, se levantó y dice, ¿para qué? ¿Qué dice? Otro día un experto en la ley religiosa se levantó ¿a qué? Para probar, no para aprender de Jesús. Hubo una vez un experto de la ley que se acercó a Jesús para aprender de él. ¿Quién era? Que vino a Jesús de noche. ¿Quién era? Nicodemo. Nicodemo vino a Jesús de noche. Él quería aprender de verdad, a pesar de que era un experto de la ley. Este experto de la ley no quiere aprender de Jesús, quiere probar. Quiere hacerlo caer. Y dice, y Lucas, quien cuenta esta historia, lo cuenta así. Y es muy obvio que este hombre quería probar a Jesús, hacerlo caer. Y dice, mire la pregunta. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué pregunta, hermanos? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para irme con Dios a la eternidad? ¿Qué tengo que hacer para irme al cielo? ¿Qué pregunta, hermanos? Esta pregunta es una pregunta difícil, capciosa. Jesús le dice en el versículo 25, dice, sigue la ley. Eso es lo que Jesús le dice. Haz la ley. ¿Verdad? Jesús dice, sigue la ley, lo que dice la Biblia, hombre, obedece. La Biblia dice que ames a tu prójimo. ¿Y qué responde el hombre? ¿Quién es mi qué? Mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? En el libro de Lucas, hermanos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ocasiones. Hay 7 ocasiones, hermanos, en las que Jesús es tentado con preguntas. Si no le gusta que vengan, yo creo que a nadie le gusta que vengan a preguntarle para hacerlo caer, para tentarlo. Que este hombre le termina preguntando, ¿pero quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta como respuesta, le cuenta esta historia. Le dice, yo te voy a responder quién es tu prójimo. Mira, había una vez viajando, lo asaltaron, medio muerto en el camino y pasaron 3 tipos de personas. Un levita, un sacerdote y un israelita. Y un samaritano, un sacerdote y un samaritano. Y dice Jesús, en la historia ninguno de los que deberían haber ayudado, los religiosos, los que aman a Dios, los que nunca faltan al templo, le terminan ayudando. Ahora, déjenme, le hablo un poco de la historia del Antiguo Testamento y de estos 3 personajes. Dice sacerdotes, levitas e israelitas. Yo estaba consultando la semana y al final decidí no leer estos pasajes, son 20 pasajes, unos en Crónicas, unos en Esdras, unos en Nehemías, sobre todo en estos 3, Crónicas, Esdras y Nehemías. Hay más de 20 pasajes. Fíjese bien, hay más de 20 que hablan de la diferencia o de estos 3 tipos de personas, el sacerdote, el levita y el israelita. ¿Y qué hablaba esto? Bueno, la historia del Antiguo Testamento, fíjese bien en esto, en la historia del Antiguo Testamento dice que hay funciones que el sacerdote no debe hacer, hay cosas que el levita no debe hacer, y que si hay cosas que ellos no pueden hacer, ¿quién lo va a hacer? Un israelita.
Por ejemplo, si hay una pelea, hermanos, y uno se muere en la pelea, o si hay un asalto y uno se muere en el asalto, el sacerdote por ley no puede acercarse al de la ley porque se puede contaminar, o el levita no puede acercarse a socorrer a un hombre. Si hay un hombre que está todo ensangrentado, no puede hacerlo, ¿verdad? Porque el sacerdote y el levita son dos varones que trabajan en el templo y vivimos, y esa era una sociedad que se contaminaba muy fácilmente religiosamente. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces, cuando ellos no lo podían hacer, le hablaban a un israelita, es decir, a un ciudadano de Israel, y le decían, ah, mira, el que está con sangre, o mira, murió una persona, llévate el cadáver. No podían hacerlo. Entonces, en la historia, cuando Jesús está contando la historia, dice, bueno, agarraron a uno y lo golpearon y lo asaltaron, lo dejaron medio muerto. Y cuando Jesús dice, pasó el sacerdote y no lo ayudó, pasó el levita y no lo ayudó, la gente, nosotros decimos, ¿cómo es posible que no lo haya ayudado si son religiosos? Pero era algo muy común. Era algo totalmente normal que el sacerdote y el levita no hubiesen ayudado al asaltado. ¿Me sigue? Era totalmente común. Pero lo que hubieran esperado en la historia, hermanos, es que el tercer personaje que hubiera pasado ahí era ¿quién? Cuando la gente que está escuchando, este experto de la ley y todos los que están escuchando a Jesús, cuando Jesús está contando la historia y dice, pasó un sacerdote y no se paró, no se detuvo. Pasó un levita y no se detuvo. Ellos piensan, claro, no se van a detener. No se pueden contaminar con el que está todo golpeado. Pero viene un tercero, que sí lo va a hacer. Eso pasa en todo el libro de Crónicas, todo el libro de Nehemías y todo el libro de Esdras. ¿A quiénes creían ellos que Jesús dijera más? A un israelita. Todos esperaban que Jesús dijera, pero vino un israelita y le ayudó. Pero Jesús no elige a un israelita en su historia. Jesús elige a quién? A un samaritano. Jesús dice, en tercer lugar vino un samaritano. Y ahí, hermanos, es cuando todos los que están escuchando a Jesús dicen, ¿qué? ¿What? Dijo aquel, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué, hermanos? Nadie veía esto venir. Déjenme hacer un paréntesis y decirle, las enseñanzas de Jesús, hermanos, son muy desafiantes. Las enseñanzas de Jesús son muy revolucionarias, incluso para nuestro tiempo. Son difíciles de seguir, no porque sean difíciles de entender, hermanos, sino porque van en contra de todo lo que socialmente creemos, de todo lo que nos han enseñado. Jesús era muy desafiante, muy retador en su tiempo. Las cosas que Jesús enseñaba, hermanos, hacía que la gente se escandalizara de ellas. Jesús no era un predicador que cuando predicaba la gente decía, amén, gloria a Dios por eso. No, cuando Jesús predicaba, hermanos, la gente decía, ¿qué está diciendo este hombre? Esa era la respuesta de la gente, hermanos. La gente no decía, gloria a Dios por tus predicaciones, gloria a Dios por tus enseñanzas. La gente se enojaba muchísimo, hermanos. En varias ocasiones, por ejemplo en Lucas 4, aquí Lucas 4 dice que Jesús está leyendo el libro de Isaías, llega a una parte de Isaías 61 y cuando termina de leer dice, esta palabra se cumple en mí. Y la gente dice, la gente no dice gloria a Dios por eso, la gente lo quiere agarrar, quiere echar por un barranco, recuerda la historia, y Jesús tiene que escapar, hermanos. Eso es lo que hacen las historias de Jesús. Entonces, las enseñanzas de Jesús, hermanos, son muy desafiantes para nuestra vida. En serio, usted va a ver que en estas parábolas, usted y yo nos vamos a sentir sumamente guiados por estas enseñanzas tan revolucionarias de Jesús. Jesús molestaba a muchas personas, no lo hacía porque le gustara fastidiar, sino porque era necesario predicar esta predicación del reino a la gente. ¿Sí? Entonces, todos estos judíos que están escuchando la historia de Jesús han leído muy bien el libro de Crónicas, el libro de Esdras, perdón, y el libro de Nehemías, en donde aparecen estos tres grupos de personas, los sacerdotes, los levitas, y si ellos no pueden hacer algo, pues los israelitas. Pero Jesús dice, no, el tercero que pasó no era un israelita, era un samaritano.
Y usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ser samaritano? Los samaritanos, hermanos, no son súper odiados por los judíos. Y más que odiados, son despreciados por los judíos. Y la razón principal, ¿no?, es porque cientos de años atrás, ellos eran un solo pueblo. Cuando se dividió el reino, hermanos, Israel era 12 tribus. Eran 12 tribus. 10 tribus del norte, 2 tribus en el sur. Se dividieron después de que Salomón murió. 2 tribus del sur fueron llevados a Babilonia al exilio y regresaron otra vez después de 70 años. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que las 2 tribus del sur fueron a Babilonia y regresaron tal y como fueron, pero nunca se mezclaron. Siempre quedaron como judíos nada más. En su burbuja de judíos fueron y regresaron. Los del norte, las 10 tribus del norte, hermanos, fueron mezclados. Uno de los castigos que les dieron los asirios es que fueron mezclados con muchas otras naciones. Y después de varios años tú ya no sabías si un judío del norte era judío, era árabe o era de otra nacionalidad. ¿Me sigue? ¿Me explico? Estaban totalmente mezclados, hermanos. Los del sur estaban puros, puro judío 100%. Los del norte estaban totalmente mezclados con otras naciones. Por eso los del sur veían con desprecio a los del norte, eran los impuros, los mezclados. Incluso el libro de Nehemías cuenta, hermanos, que una vez los del norte, cuando los del sur estaban reconstruyendo el templo de Dios, los del norte vinieron y querían participar. Había un hombre llamado Tobías, había otros que ellos históricamente habían sido israelitas, pero los del sur, los del templo, ya no los veían así, los veían como impuros. Y llegaron y dijeron, queremos participar de la reconstrucción del templo. ¿Y qué dijo el pueblo del sur? No pueden participar porque ustedes no son judíos. No fue culpa de ellos, hermanos. Un rey malo vino y los invadieron, los mataron y los mezclaron con muchas otras naciones. Ya no sabía nadie ni quién era qué. Fíjense, los del sur saben que son puros, y personas como Pablo dice, yo soy de la tribu de Benjamín. Cientos de años después, él sabe de cuál tribu es, porque es un judío puro. Los del norte no saben. Si tú le preguntas a los del norte, oye, ¿de qué tribu eres? Ni idea. Soy una mezcla entre la tribu de Manasés, con árabe, con mexicano, con venezolano, con salvadoreño. Una mezcla, hermanos, que tenían tremenda. Llega el tiempo de Jesús y esta diferencia se marca aún más. Los judíos, los sacerdotes, los de Jerusalén, que son los VIP, no quieren a los samaritanos. Ahora les llaman samaritanos, porque históricamente eran esclavos. No los quieren. Y esta foto que está usted viendo aquí es la foto. ¿Alguien adivina qué pasaje es? ¿Qué pasaje de la Biblia? Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, donde Jesús, un judío verdadero, se acerca a tomar agua en un pozo y se encuentra a una mujer ¿qué? Samaritana. Y me encanta la historia, hermanos, porque Jesús está ahí y la mujer está ahí con su cántaro y es por la vestimenta. Bueno, yo los veo aquí iguales, pero en ese tiempo, perfectamente por la ropa podían saber, tú eres judío, tú eres samaritano. Y Jesús, hermanos, le dice, mujer, dame de tomar agua. La mujer así como que me están hablando a mí, ¿verdad? Lo primero que hace la mujer voltea y dice, ¿estás hablando de mí? Sí, estoy hablando de ti, dame de tomar. Lo primero que la mujer le dice en Juan 4, eso lo podemos estudiar otro domingo, pero lo primero que la mujer le dice es, pero los judíos y los samaritanos no se quieren. Jesús le dice, ay, mujer, por favor, mira, llegará el día y la hora es cuando ni judíos ni samaritanos, ni aquí en su monte ni en el nuestro. Jesús rompe con esas barreras. Ahora, tomando todo esto en cuenta que le acabo de explicar, o le acabo de recordar, los samaritanos, los judíos odian a los samaritanos, no los quieren. No son gentiles, pero tampoco son judíos. Son una mezcla rara ahí en medio. Por eso el libro de Hechos dice, judíos, samaritanos y gentiles. Es raro, son raros los samaritanos. No tienen toda la Biblia, solamente creen en el Pentateuco. Es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, de Génesis hasta Deuteronomio. No tienen el resto de la historia. Entonces es raro lo que creen ellos, hermanos. Se visten diferente, saben que los judíos los desprecian. Y cuando Jesús cuenta la historia del buen samaritano, él dice, vino un
sacerdote judío puro, 100% de sangre pura, y no lo ayudó. Vino un levita de esos 100% judíos de sangre pura, pero vino un samaritano. Y cuando dijo samaritano, ¿no? Yo creo que si había algún dormido ahí en la predicación de Jesús, en ese momento despertó. Dijo, estaré escuchando bien la historia de Jesús. Un samaritano. Y Jesús dice, el samaritano lo ayudó. El samaritano lo ayudó. Nadie llamaría prójimo a un samaritano. Nadie llamaría prójimo a un samaritano. Si no es que me equivoco. No, sí son estas las correctas, ya le digo. Pero nadie llamaría a un samaritano. Jesús dice, el samaritano vino y lo ayudó. Sí. Ahora, miren las palabras del versículo 36, hermanos. Cuando Jesús pregunta, bueno, el samaritano fue el que ayudó, y miren la pregunta de Jesús, yo se la leo, dice, ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de Satanás? Jesús le pregunta a este experto de la ley que le hizo la pregunta al principio, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Para heredar la vida eterna. Jesús le dice, a ver, dime tú, ¿cuál de los tres, el levita, el sacerdote o el samaritano? ¿Quién es un verdadero prójimo? Yo quiero que noten una cosa, hermanos. Miren la respuesta del verso 36. El intérprete de la ley dijo, pues el que tuvo misericordia. ¿Se dan cuenta que de la boca del intérprete no sale la palabra que samaritano? No, él no va a decir, el samaritano, no va a decir eso nunca, hermanos, antes muerto que decir, el que obró bien es el samaritano. No lo va a decir. A lo mejor entre dientes dijo, pues el que tuvo misericordia. Eso es lo que dice Jesús. Ahora, Jesús, hermanos, yo quiero que entendamos el verdadero significado de esta parábola. Cuando hablamos de esta parábola, desde que yo soy niño me acuerdo que nos enseñaba con esta parábola a ser el buen samaritano, a ser un buen prójimo, a ayudar al que lo necesita. Jesús, sí es cierto, tenemos que ayudar. Tenemos que ayudar al que lo necesita. ¿Sabe qué nos está enseñando Jesús, hermanos? A poder ver lo bueno en nuestros enemigos. Y eso es verdaderamente desafiante. Jesús lo que nos quiere enseñar es a ver lo bueno de nuestros enemigos. Porque si yo le digo esta mañana, hermanos, la enseñanza del buen samaritano, de la parábola, es que usted sea un buen samaritano. Es que usted ayude. Eso lo podemos hacer. Eso lo hace la gente que no cree en Dios. ¿Me explico? La gente que no cree en Dios, el ateo de la esquina, se levanta de que una persona está siendo lastimada y lo va a ayudar. ¿Cierto? Y a veces lo va a ayudar hasta más que nosotros. No se necesita amor cristiano para amar al prójimo, hermanos. Para ayudar al que está siendo lastimado. Es más, usted va por la calle y ve a un perrito lastimado y le parte el corazón y lo ayuda. ¿Cierto? Es cierto, Jesús nos va a ayudar cuando veamos, pero algo que Jesús nos desafía grandemente, hermanos, es aprende a ver lo bueno de tus enemigos. Y ahí, hermanos, es donde cascabeleamos, como dicen en Saltillo. Ahí es donde patinamos, hermanos. Lo bueno en mis enemigos. Fíjense las últimas palabras de esta parábola para terminar. Ahí terminamos. Jesús dice, el intérprete le dice, el que tuvo misericordia es el que hizo, el verdadero prójimo es el que tuvo misericordia. Jesús termina diciendo, ve y sé como él. ¿Se imaginan estas palabras de Jesús, hermanos? Cuando Jesús ha explicado, cuando yo ahorita le recordé todo el panorama de los samaritanos y que los odiaban, ellos los veían con desprecio. Si Jesús hubiera contado esta historia de que el golpeado hubiera sido un samaritano y lo ve en necesidad y Jesús dice, ve, ayúdalo, no importa que es samaritano. Bueno, a lo mejor él dice, bueno, no me caen bien, estos los odiamos, pero bueno, ustedes ya lo vamos a ayudar. Todavía lo puedo entender, pero Jesús está diciendo, no.
Usted no solamente tiene que ayudar, usted tiene que aprender a ser como su enemigo. Jesús quiere que ayudemos a otros que lo necesitan, pero también Jesús quiere que tengamos una mejor perspectiva de nuestros enemigos, hermanos. Y eso es verdaderamente un desafío. Hay un autor que dice: nos gusta perdonar y justificar a nuestros amigos porque queremos que se vean bien. Nos gusta exagerar los problemas de nuestros enemigos porque queremos que se vean mal. ¿Se fijan? Se lo repito, un autor dice: nos gusta perdonar y justificar los errores de nuestros amigos porque queremos que se vean bien. Nos gusta exagerar los problemas de nuestros enemigos porque queremos que se vean mal. Y en este contexto, hermanos, Jesús dice: tú necesitas aprender en medio de la enemistad a ver a las personas que consideras tus enemigos y ver lo bueno en ellos. ¿Quién? No habla, hermanos, el enemigo no es un desconocido. Jesús no está hablando los bautistas de la esquina. No, Jesús no está hablando de eso. O los presbiterianos acá de la otra esquina. No, ellos son nuestros amigos. Si alguien de ellos está por ahí asaltado y golpeado, no tenemos ningún problema en pararnos a ayudarlo. Hasta podemos ver las cosas buenas de ellos. Jesús nos está hablando de las personas que nos han hecho daño, de las personas que consideramos nuestros enemigos. Usted dice: esa enseñanza de Jesús no me gusta. Yo le dije, hermano, a mí no me gusta eso. Hay personas en mi vida que quizá toda mi vida yo he tratado de evitar, que yo intencionalmente me he querido alejar de esas personas. Hay personas en mi vida que a lo mejor en algún momento de mi vida me han hecho algo y les he perdonado, pero no los quiero cerca. Pero si usted me pregunta: ¿me puedes decir algo bueno de ellos? Yo no tendría nada bueno para decir. Cuando viene una persona y me preguntan, me piden referencias de alguien de quien yo no tengo una buena opinión, yo prefiero no dar opinión. Hace un par de días alguien me preguntaba de alguien de quien yo no tengo una buena opinión y que intencionalmente por años los he evitado. Y alguien me preguntaba: oye, ¿qué opinas de ellos? Y yo le decía: no tengo nada que decir, no quiero dar referencias de ellos. Jesús viene y me dice: ¿puedes ver algo de bueno en ellos? ¿Qué de bueno puedes ver en ellos? Y necesitas ser como ellos. Eso es verdaderamente desafiante. Esta película, hermanos, El último sobreviviente, es una película que vi hace poco y me gustó muchísimo. Si no la ha visto, se la recomiendo que la vea. Pero este es un equipo de 4 o 5 personas estadounidenses que estaban en Afganistán, hablando de Afganistán. Y ellos tenían la misión, hermanos, de encontrar a esta persona que había matado a muchos soldados americanos. Esta es una historia de la vida real. Había matado ya a muchos soldados americanos, y a estos 5 les encargaron la misión de encontrarlo y de matarlo. En la misión, ellos lo están buscando, lo encuentran, pero los rodean y los matan. Solamente queda uno vivo. Queda uno de ellos vivo. Y cuando ese uno queda vivo, hermanos, corren, lo están persiguiendo para matarlo y lo están disparando todos los del ejército enemigo. Y ese llega a una villa, a una pequeña aldea en Afganistán. Y él piensa que lo van a matar. Y lo reciben, la gente de Afganistán lo recibe, le da agua, le cura sus heridas. Y estos señores con su hijo, los otros varones de la aldea, cuando los enemigos quieren venir por él, lo defienden. Lo defienden y pelean por él. Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, la base en Afganistán, se entera de esto. Se entera de que lo tiene ellos no saben en qué condiciones está, pero de los 5 que enviaron, ellos saben que hay uno vivo y que lo tienen como rehén en una aldea de Afganistán. Y va un gran ejército con helicópteros y van cientos de soldados para rescatarlo.
Cuando llegan, hermano, ellos están listos para pelear, para llegar y rafaguear a todos. Cuando llegan, ellos se dan cuenta y todos se sorprenden que en esta aldea de Afganistán todos lo habían cuidado y lo habían defendido. Y cuando este hombre, los soldados americanos, sus compatriotas vienen y lo rescatan, los niños se despiden de él y él le da las gracias a la gente en la aldea. Y todos están bien sorprendidos porque Afganistán es el enemigo natural de Estados Unidos. No puede creer que lo han defendido. ¿Se fijan, hermanos? Entonces, no solamente es aquí en esto, por ejemplo, no solamente es de ayudar a los de Afganistán, sino este es un momento perfecto en donde Jesús diría, sé como ellos, sé como tus enemigos, aprende de ellos. Para terminar, hermanos, esta parábola nos enseña a ser sensibles al dolor. No seamos indiferentes cuando hay una persona que está sufriendo. Número 2, que seamos espontáneos. Este hombre en ese momento lo vio sufriendo y se bajó a ayudar. Que nosotros podamos ser así. Que podamos interrumpir nuestro día cuando necesitamos ayudar a alguien. Número 3, que podamos dedicar tiempo. Si usted me pregunta qué prefiero dar, si 1 hora de mi tiempo o $20, yo prefiero dar los $20. ¿Verdad? Nadie nos gusta dedicar tiempo. El tiempo es sagrado. Sobre todo en este país, nadie tenemos tiempo de nada. Necesitamos darnos más tiempo. Dedicarle a las personas que amamos, a nuestro prójimo que le necesita. Tiempo es algo mucho más valioso que el dinero. Número 4, hagamos más de lo que se espera de nosotros. Como este hombre, todo lo tomó, no solamente lo ayudó, lo llevó a un lugar donde cuidaran de él y pagó la cuenta. ¿No? Siempre vayamos una milla más cuando se trate de ayudar a los demás. Número 5, aprendamos a amar a nuestros enemigos. Aprender a amar a nuestros enemigos no significa ser amigos de ellos, sino poder ver aunque sea una cosa buena que ellos tienen. Y eso los va a ayudar a ellos, va a ayudar mi corazón y mi relación con Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Mientras seguimos reflexionando en esto, vamos a estar de pie y vamos a cantar.